Buenas noches para todos, compañeras. En el día de hoy, en la noche de hoy, tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más para socializar en este encuentro una reflexión crítica en la que vamos a responder una pregunta central. Pero antes de esto, recordar que nuestro grupo está conformado por la compañera Charit Daniela, por la compañera Emeidis Manare, Carmen Verónica, Angie Paola Estrada y mi persona Luz Marina Jiménez. Entonces, el derrotero de nuestro encuentro va a ser la pregunta, ¿cómo estos tres procesos que hemos venido hablando en el camino, la metacognición, la autorregulación y la automotivación, se entrelazaron y posibilitaron su apropiación teórica sobre el aprendizaje autónomo? Entonces, desde un punto crítico, en primer lugar, voy a dar mi intervención en la que considero que la metacognición estuvo presente desde todo el momento en que analizamos la problemática del contexto educativo. A través de la observación y la reflexión, se identifican que los estudiantes de grado cuarto presentaron dificultades para trabajar de manera independiente, ya que necesitan acompañamiento constante y muestran inseguridad en la realización de su tarea. Recordemos que todo este caminar viene desde que desarrollamos las bitácoras cuando hicimos el paso a paso e identificamos un caso donde reconocimos en este estudiante cuál puede ser una problemática que aborde estos diferentes procesos. Este proceso nos llevó a cuestionar nuestra propia práctica pedagógica y a reconocer que el aprendizaje autónomo requiere estrategias intencionadas que ayuden a los estudiantes a planificar, monitorear y evaluar el trabajo. Es decir, aprendimos con todo este ejercicio a pensar críticamente sobre cómo aprenden los estudiantes y sobre cómo enseñamos nosotros. No solamente el trabajo se da de una forma de los estudiantes hacia el maestro, sino que nosotros también aprendimos a evaluar nuestro trabajo. Eso fue en el caso de la metacognición. En el segundo proceso, que fue la autorregulación, se evidenció que durante la organización y la construcción del proyecto El Semáforo de mi Trabajo, que tuvimos la oportunidad de presentarlo en el boot de la fase anterior, como equipo planificamos estas actividades con resultados de aprendizaje. Se ajustaron tiempos y se seleccionaron recursos de acuerdo al contexto del estudiante. También comprendimos teóricamente que la autorregulación no solo se aplica para estudiantes, sino también para los docentes en formación, porque durante el diseño fue necesario revisar constantemente nuestras ideas, corregir qué aspectos no estaban en la marcha y mejorar estas propuestas de estos aspectos para que fueran un poco más realistas y significativas. Y como proceso de la automotivación fue fundamental porque nos permitió mantener el compromiso con el proyecto. Surgieron dudas, retos en el diseño. De hecho, la tutora hizo revisión constante que nos llegó a otra vez a replantear qué estrategias eran las adecuadas, donde nos pedía ella que fueran explicadas detalladamente para que de una forma el que tomara y el que hiciera lectura de las estrategias, de las actividades, pudiera comprender. Ya, entonces la motivación nació con el propósito de generar un impacto positivo y reconocer que pequeñas estrategias como el semáforo pueden contribuir en el desarrollo de habilidades como la autorregulación y la responsabilidad. Estos tres, estos tres conceptos se entrelazaron y permitieron el diseño del proyecto. Entonces, a continuación le doy el paso a la compañera Emery para que también nos haga su reflexión crítica. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, dándole respuesta pues a la reflexión crítica. Bueno, cuando me enfrenté pues a los conceptos de metacognición, autorregulación y automotivación, pues al principio yo los veía separados como temas distintos que debía pues memorizar. Sin embargo, a medida que reflexioné críticamente sobre mi propio proceso de aprendizaje, fui comprendiendo que estos tres se entrelazaron en mí antes incluso de darme cuenta.
Pues la metacognición apareció cuando me detenía a preguntarme, ¿realmente estoy entendiendo esto o solo estoy repitiendo lo que leo? Pues esa toma de conciencia me llevó a identificar mis vacíos teóricos y a buscar explicaciones más claras. Pues luego la autorregulación entró en acción cuando decidí organizar mi tiempo de estudio, priorizar las fuentes más confiables y monitorear si mis estrategias de lectura estaban funcionando o no, sin ese control voluntario. Habría seguido estudiando de manera desordenada. Pero lo que sostuvo todo el proceso fue la automotivación, recordarme constantemente por qué quería apropiarme de estos conceptos, qué significaba para mí práctica docente y cómo podría transformar mi forma de enseñar. Pues esa motivación interna me impidió rendirme ante la frustración inicial. El entrelazamiento se dio porque cada vez que metaconizaba un error, regulaba mi acción y cada vez que regulaba con éxito, mi motivación aumentaba. Así la apropiación teórica no fue un acto memorístico, sino una experiencia vivida. Comprendí que aprender autónomamente no es saber definiciones, sino habitar ese bucle donde pienso sobre lo que pienso, dirijo lo que hago y me impulso a seguir. Esa comprensión crítica es la que hoy me permite no solo repetir conceptos, sino enseñarlos con autenticidad. Ahora le doy paso pues a la compañera Charit Daniela. Bueno, muy buenas noches a todos. Hablando acerca del proceso de aprendizaje, también puedo mencionar que la metacognición, la autorregulación y la automotivación están relacionadas de manera intrínseca, lo cual pues nos pasa a todo esto que conlleva el aprendizaje autónomo. Esto me permitió pues comprender de manera teórica y práctica aspectos importantes. Por ejemplo, estamos, en mi contexto se trabajó acerca de la ruta fonológica con los niños. Aquí se pudieron evidenciar estos conceptos, en mi caso principalmente, al ser un poco más consciente sobre cómo este proceso de los niños para adquirir esas palabras nuevas en inglés, la identificación, la pronunciación, porque vemos que pues la metacognición es la capacidad de comprender y controlar los propios procesos cognitivos. En el caso de los niños, esto se evidenció pues cuando lograban reconocer sonidos repetidos o socializarlos o con imágenes que ya habían visto, pues para poder recolectar todo ese vocabulario que se trabajaba pues durante esas sesiones. En mi caso personal, la autorregulación me permitió organizar mejor el tiempo en el cual se iban a desarrollar las actividades. Pues previamente a la sesión que se iba a trabajar, se establecieron metas y pude monitorear el proceso de aprendizaje que estaba teniendo, tanto en mi experiencia de práctica docente como también pues en el caso de la implementación de las actividades con los niños. En el caso de los estudiantes, pues esto se desarrolló o trató de que ellos pudieran empezar a implementarla, pues mediante actividades guiadas, mediante lecturas en voz alta, también asociación de palabras con imágenes, con las cuales los niños pudieron pues fortalecer esa autonomía dentro del aula y ser un poquito más conscientes, obviamente teniendo en cuenta la edad con la que se estaba trabajando acerca de todo este proceso de autorregulación, que pues se escucha como algo bastante, o algo que simplemente pueden lograr, o eso pensaba yo, los niños de más edad, pero mediante estas sesiones se pudo evidenciar que los niños desde muy pequeña o desde una edad muy temprana pueden empezar a ser conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Y en cuanto a la automotivación, bueno, considero que fue muy importante, así como los compañeros ya mencionaron, mantener el interés, la constancia durante todo el desarrollo de las actividades realizadas durante este periodo académico, pues ya que teniendo en cuenta las diferentes actividades que se realizan en simultáneo, puede ser un poco fácil que la motivación se pierda, pero pues teniendo en cuenta los intereses que se tenían, que se tiene para realizar estas actividades, se pudo mantener. En el caso de los estudiantes se buscaba fortalecer mediante actividades lúdicas e interactivas para cambiar un poquito el chiste de esas actividades que ya se venían trabajando, como con juegos de palabras, se utilizaron
digitales. Y esto hizo que los niños se sintieran seguros, motivados a participar dentro del proceso de aprendizaje. Pues para concluir el proceso, puedo mencionar que estos favorecieron una práctica más activa y constante, lo cual me permitió reflexionar en mi proceso de práctica docente, pero también se logró contribuir a las habilidades lingüísticas y comunicativas pues en estos primeros años de educación escolar con los niños. Bueno, ahora procedo a darle la palabra a la compañera Carmen Sola. Buenas noches, compañeras. Pues paso pues a dar mi reflexión sobre bueno, en esta reflexión, pues en mi proceso de aprendizaje se puede decir que la metacognición y la autorregulación y la motivación se entrelazaron formando pues el motor de aprendizaje autónomo, como la metacognición que aporta la ciencia cognitiva en la planificación o evaluar hasta la autorregulación dirigida en las acciones del esfuerzo y la motivación pues de los niños. Pues promovió pues la energía emocional y la voluntad pues para sostener el proceso largo. En la metacognición también fue la capacidad de pensar sobre el pensamiento que le permitió pues a los estudiantes pues planificar las estrategias al utilizar el monitoreo de comprensión del tiempo, de evaluar sus objetivos de aprendizaje y asimismo la autorregulación fue el control pues ejecutivo sobre el ajuste de esta estrategia en el medio de la autorregulación, que modificó pues el método como el proyecto pedagógico, pues también se muestra como una automotivación pues en esta etapa del contexto pues escolar, ya que el componente fue afectivo de gestionar pues las emociones del enfoque, que mantenió pues, el esfuerzo constante en la necesidad de aprender y el autoconvencimiento de impulsar pues a los estudiantes a metas y acciones que monitorea la autorregulación en la organización del tiempo y los recursos, mientras que la metacognición supervisa pues el proceso del desarrollo ante las dificultades y, y entidades en la autorregulación de estrategias correctivas y la automotivación, pues esto integra pues la transformación del aprendizaje autónomo. Al analizar pues esta actividad pues de manera integral, fue profundizar pues específicamente en las áreas de educación pedagógica y los aprendizajes donde el eje central se enfocó fue en comprender y reflexionar estos tres procesos fundamentales como es la metacognición, la autorregulación y la automotivación, que fue un desarrollo de las habilidades en el aprendizaje, que los estudiantes tomaron sus propias decisiones al planificar pues este proceso. En el estudio, al utilizar pues esta estrategia que controló y evaluó pues el aprendizaje de la autorregulación, implica pues dirigidamente a las capacidades de su propia conducta. Mediante los estudiantes pues formularon pues asumieron pues proyectar estas actitudes evaluadas por parte de la metacognición, que le permitió a los estudiantes reflexionar su propio pensamiento al aprender estas habilidades cognitivas, avanzar en la automotivación, pues los estudiantes aprenden a regular sus emociones, que controla el aprendizaje en las estrategias afectivas durante el proceso. Le doy la palabra pues a la compañera Angie para... Gracias, compañera. Mi reflexión crítica es que pues, durante el desarrollo de este proyecto pedagógico logré comprender que la metacognición, la autorregulación y la automotivación son elementos que se complementan constantemente dentro del aprendizaje autónomo. En primer lugar, la metacognición estuvo presente cuando analicé el contexto escolar y reflexioné sobre las dificultades de los estudiantes para trabajar de manera independiente. Este proceso pues me permitió cuestionar mis propias prácticas pedagógicas, reconocer las necesidades reales del grupo y pensar conscientemente en estrategias que favorecieran la autonomía. Eh, pues quiero decir que aprendí a pensar sobre cómo aprenden los estudiantes y también sobre cómo se enseña. Por otra parte, la autorregulación se evidenció durante la planificación y organización del proyecto. Debí pues como establecer objetivos más claros para distribuir responsabilidades, revisar continuamente los avances y hacer ajustes cuando identificaba alguna dificultad.
De igual manera, el proyecto buscó precisamente fortalecer la autorregulación en los estudiantes mediante el uso de la herramienta de seguimiento y reflexión sobre su propio aprendizaje. La automotivación fue fundamental para mantener el compromiso durante todo el proceso. Algunas dificultades se relacionaban era con el tiempo y la organización, pero se mantuvo siempre el interés recordando el propósito principal del proyecto, que era contribuir al fortalecimiento de la autonomía y la confianza de los estudiantes en su aprendizaje. Considero que estos tres procesos se entrelazan porque la reflexión consciente permitió identificar el problema, la autorregulación facilitó la organización de las acciones pedagógicas y la automotivación impulsó la permanencia y el compromiso frente al proyecto. Gracias a esta interacción se logró una comprensión más profunda del aprendizaje autónomo y de nuestra responsabilidad como futuros agentes de transformación educativa. Le doy la palabra a la compañera Luz Marina. Bueno, gracias compañera porque tuvimos la oportunidad cada una de compartir nuestro análisis crítico. Como en segundo inciso, voy a hacerlo a nivel general, voy a hablar como grupo de trabajo colaborativo, en donde voy a comentarles cómo aplicamos de manera consciente los procesos de metacognición, autorregulación, automotivación durante el diseño de nuestro proyecto pedagógico, la cual fue titulado El semáforo de mi trabajo como estrategia pedagógica, con la cual nos permitió proyectarnos como agente de cambio en un contexto escolar. Durante el diseño de nuestro proyecto pedagógico, aplicamos de manera consciente los procesos de metacognición, autorregulación y automotivación, las cuales son fundamentales para orientar nuestro diseño y fortalecer nuestra formación como docentes. Entonces, en cuanto a la metacognición, este proceso estuvo presente desde el momento en que analizamos la problemática del contexto escolar en una fase 1. Recordemos que en una de las fases se subdividieron en 3 fases, la cual una de ellas fue identificar un contexto escolar en la que reflexionamos sobre las dificultades que presentan los estudiantes. Específicamente tomamos el grado 4 para trabajar de manera autónoma. Como equipo pensábamos críticamente sobre cómo aprenden los niños y cómo desde nuestra propia práctica podemos ayudarlos. Esto permitió identificar que el aprendizaje autónomo no se desarrolla solo, sino que requiere de estrategias, acompañamiento que ayuden al estudiante a reconocerse en sí sus dificultades y pues de esta forma puedan mejorar. Con respecto a la autorregulación, la aplicamos en el momento en que diseñamos y estructuramos el proyecto, la subfase de la fase 2. Es decir, la primera era identificación del contexto, la segunda fue el diseño del proyecto, ya que tuvimos que planificar actividades, organizar ideas, distribuir tareas y revisar constantemente si las estrategias que nosotros planteamos para el contexto rural de los estudiantes eran las adecuadas. Y realizamos ajustes de acuerdo a lo que la tutora nos iba retroalimentando en el foro. Este proceso nos permitió comprender la importancia de evaluar y mejorar el trabajo. Y por último, la automotivación fue esencial porque mantuvimos el compromiso y la constancia durante el desarrollo del proyecto. Fue aquí cuando ya diseñamos el Expo y tuvimos la oportunidad de plasmar todo, nos motivamos utilizando herramientas tecnológicas que de hecho pudiera demostrar el trabajo realizado. Pensamos en el impacto positivo que generan estas propuestas en el aula como una motivación para seguir trabajando y buscando estrategias en pos de la mejora de las dificultades de los estudiantes. Entonces, la invitación que nos queda después de haber socializado esto es que somos agentes de cambio de los contextos escolares porque podemos asumir una postura reflexiva, crítica y comprometida con la educación. Somos docentes seguros, autónomos y participativos del proceso. Entonces, compañeras, en este momento hemos socializado nuestro inciso A y B de la guía estipulada. Le doy la palabra a la compañera Emeiris, quien nos va a socializar una conclusión general del proceso. Bueno, ya para concluir,
Este proceso nos permitió comprender que la metacognición, la autorregulación y la automotivación no son conceptos teóricos aislados, sino un tejido vivo que operó primero en nosotras como diseñadoras y luego en la estructura de nuestro proyecto pedagógico. Reflexionar críticamente sobre nuestro propio aprendizaje nos hizo evidente que no basta con saber qué significan estos términos, es necesario vivirlos para poder enseñarlos con autenticidad. Al tomar conciencia de cómo aprendemos, organizar nuestras estrategias como grupo y sostenernos emocionalmente ante las dificultades. Internalizamos que el aprendizaje autónomo es un bucle donde pensar, actuar y sentir se potencian mutuamente. Esta comprensión la transferimos directamente al diseño del semáforo de mi trabajo, donde cada guía, cada actividad y cada proceso evaluativo fueron pensados para que los estudiantes no solo usen un semáforo, sino que desarrollen su propia conciencia, regulación y motivación. De esta forma, el proyecto no se queda en una herramienta visual, sino que se convierte en un dispositivo de formación para la autonomía. Y como conclusión ya final, asumir estos tres procesos de manera consciente como equipo nos posiciona para ser agentes de cambios en el contexto escolar, porque ahora no solo enseñamos contenido, sino que formamos estudiantes capaces de pensar sobre su pensamiento, dirigir su acción y sostenerse emocionalmente. Gracias, compañera Mavis. Bueno, hemos llegado hasta el final de nuestro encuentro. Estamos atentos para recibir la retroalimentación indicada y poder continuar con el segundo encuentro. Que pasen buena noche, chaito. Gracias, buenas noches.